Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra. Siéntese, porque hoy vamos a hacer diferente, como cambiando un poquito el formato con respecto a la enseñanza que traemos en este día de hoy. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de la obra que el Señor quiere hacer en nosotros debido a la responsabilidad, debido a la tarea o la delegación que Dios le ha dado a su pueblo. Si nosotros recordamos un poquito y miramos la base de todo, que es el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, el pueblo tenía que hacer unas cosas, el líder tenía que hacer otra, aquel que ha sido llamado a la parte sacerdotal tenía que mantener los sacrificios y todo lo que Dios le había delegado para que el pueblo, la ley y la parte sacerdotal, hubiese una armonía, una conexión. Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de buscar al Señor, podemos nosotros perder un poco la comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque es como si nosotros tomamos una hoja y le mandamos a sacar copia y sale nítida, ¿cierto? Pero si a esa copia usted le saca otra copia, ya no sale. Y si usted lleva 5 copias diferentes sobre esa copia, va a llegar un momento en que no se va a ver lo que se está o lo que hay escrito. Eso nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del Señor. Eso nos pasa a nosotros cuando no leemos la Escritura. Eso nos pasa a nosotros que vamos perdiendo esa identidad, esa imagen con el Señor, porque nos estamos alejando de Él. Y lo que me permite acercarme al Señor, lo que me permite estar en la armonía con el Señor o dentro del cuerpo de Cristo, es la oración, es la palabra. Por eso nosotros no podemos bajo ningún punto de vista, alejarnos ni dejar de venir a la congregación, porque yo pensaba en que el día séptimo, cuando era el pueblo donde tenían que irse, todo el pueblo tenía que ir al sitio a escuchar la palabra. Nadie se podía quedar en su casa, a menos que estuviera enfermo o a menos que fuera una recién parida o cualquier otra cosa. De resto, todo el pueblo tenía que ir y pararse en la puerta del tabernáculo y escuchar la enseñanza o lo que Moisés le estaba dando a conocer, la ley del Señor. Otra cosa que pensaba es que cuando el pueblo había cometido una falla, había cometido un pecado, ese infractor, ese transgresor de la ley de Dios, tenía que ir a la puerta del tabernáculo y llevar su ofrenda,
¿Por qué? No la podía enviar con nadie, sino tenía que ir aquel que había cometido la falla, porque había una particularidad. El pecador tenía que imponer las manos sobre el animal y confesar su culpa para que luego el sacerdote hiciera el sacrificio. Y nosotros hemos perdido como esa imagen, como esa similitud, como esa tarea o esa responsabilidad que nosotros tenemos para venir a la casa del Señor, para venir y confesar aquí en la puerta, aquí dentro del tabernáculo, dentro de este lugar que Dios ha elegido para confesar nuestras fallas, para confesar nuestras culpas. Y por eso es que, nosotros nos hemos enfriado. Nosotros hemos perdido como esa imagen con el Señor. Nos hemos alejado tanto de la casa del Señor, nos hemos alejado tanto de su palabra, nos hemos alejado, hemos perdido esa comunión con el Señor con respecto a la oración. Y por eso nos sentimos como perdidos, como que tenemos que buscar ayuda en otros lados. Tenemos que ponernos a hacer cosas diferentes supuestamente para poder encontrar la respuesta del Señor. Dios tiene que estarnos motivando para que el pueblo vuelva a la casa de Dios, para que el pueblo vuelva al tabernáculo, para que el pueblo venga a presentarse como ofrenda. Y usted puede decir: en mi casa, no, hermano, no es igual en su casa, porque en su casa hay muchos factores de distracción. El señor que vende en la calle, el taxista que pelea, el hijo o la hija que está en la casa que hace bulla, el vecino del piso de arriba. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que no nos permiten tener como esa comunión con el Señor, como esa intimidad con el Señor. Aquí, independiente que afuera hayan ruidos, pues aquí estamos nosotros centrados en la enseñanza y en la palabra de Dios. Y hoy lo que quiero compartirles es algo que el Señor dice en su palabra, que Él viene a buscar a los adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, en nosotros debe haber una naturaleza de la que nos ha dado el Señor Jesús cuando Él ha resucitado, y es la naturaleza espiritual. Yo solo no puedo mantenerme en el camino del Señor, porque van a presentarse tantas dificultades y el enemigo va a usar diferentes situaciones, diferentes circunstancias que me van a llevar a mí a mantener mi atención más puesta en otras cosas que en las cosas de Dios. Porque hay un caos, hay un sinnúmero de cosas, hay una cantidad de preocupaciones, una cantidad de situaciones que no nos están dejando tener como esa paz, como esa cordura, como esa relación con el Señor. Por eso tenemos todo un día para realizar la labor, sea en su casa, sea en su trabajo, y dediquémosle al Señor esta horita y media que nos da el Señor, para que nosotros vengamos, descarguemos todo lo que tenemos, para que estemos dispuestos a escuchar el mensaje, para luego llegar a casa y decir: Señor, ayúdame. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de la guerra que hay entre los árboles. Ya nosotros hemos hablado que la Escritura me enseña que los árboles somos nosotros. Nosotros tenemos una lucha interior en conceptos, en creencias, en qué es más importante, si las cosas de Dios o el mundo, si las cosas de Dios o mi pareja, si las cosas de Dios o mis hijos, bueno, cualquiera que sea el factor de distracción para no tener ese lineamiento con las cosas del Señor. El apóstol Pablo nos habla algo muy importante, y es acerca del hombre interior. Nosotros venimos trabajando, y es que Dios tomó a Abraham y lo llamó profeta.
Pero para poderle dar ese título, nosotros sabemos que Abraham tuvo que pasar un sinnúmero de cosas, como para poderlo sacar de su naturaleza, de su naturaleza caída, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, con todas sus mentiras. De todas maneras el Señor lo había elegido con una finalidad y Dios vino, hizo su tarea con él hasta donde Dios dijo, hasta aquí llega usted, para que la tarea o la posta la coja el siguiente para que sigan la carrera. Vamos a conocer en nosotros, y esto de pronto nos va a ayudar un poquito para las enseñanzas que nos está dando Cristian, y es que es la estima que nosotros tenemos. Es ese valor que nosotros mismos tenemos que darnos frente a los demás, frente a todas las situaciones, y es el valor que yo tengo frente a los demás. Si yo no me valoro, pues los demás tampoco me van a valorar. Si yo no valoro a mi esposo y hablo de mi esposo, hablo de mi esposa, hablo de mi familia, pues voy a abrirle la puerta a los demás para que vengan a hacer comentarios desagradables a mi familia. ¿Y usted cómo le va a decir que no si es que nosotros abrimos la puerta? Entonces, lo que el Señor nos está enseñando, o lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es que empecemos a mirarnos a nosotros mismos como lo que dice el apóstol Pablo, ese hombre interior. Ser ese hombre interior es aquel hombre espiritual con una responsabilidad, con una tarea o con una asignación que Dios nos ha dado desde el momento en que fuimos engendrados, y el llamado fue antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor me llamó con una tarea, con un propósito, con un objetivo. Él, dentro de mi libro de vida, Él escribió dónde estarían mis errores, cuáles serían. Todo está escrito. Y cada uno de nosotros vamos a cumplir ese parámetro o esa tarea o esas asignaciones o esos propósitos que el Señor colocó en mi manual de vida. Vamos a buscar, por favor, a Romanos 7:22. Es muy bonito porque la verdad que tengo este tema preparado desde enero 24, pero como habíamos tomado que los líderes estarían presentando sus enseñanzas, porque para mí el que alguien le diga a usted que ha sido elegido, que ha sido seleccionado para una alabanza, para una oración, para una enseñanza, para mí es un privilegio de parte de Dios. Para mí es que Dios sabe que nosotros podemos darle la talla. Y si no creo en mí, entonces ¿cómo voy a seguir creciendo en el Señor? ¿Qué dice Romanos 7:22? Vamos a leer y vamos a estudiar cosas muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a mirarnos si realmente nosotros vamos por el camino y le estamos cumpliendo al Señor esa delegación, esa responsabilidad, esa tarea que el Señor nos ha dado. Romanos 7:22 dice así: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo habla, el apóstol Pablo dice. Y fíjense que me puse a analizar, mire hermanos, para mí, todo este mes de diciembre y enero que ustedes tuvieron ese privilegio y que me dieron la opción y la oportunidad de escuchar y de mirar el crecimiento, el desarrollo, la entrega, la responsabilidad, me dio a mí la oportunidad de escuchar mucho la palabra, de estudiar mucho la escritura y darme cuenta que tenemos que corregir algunos conceptos que de pronto se tradujeron no desde el punto de vista del Señor,
sino desde el punto de vista de un filósofo, desde el punto de vista griego, desde el punto de vista latín, bueno, pero que cuando nosotros nos metemos en la mente de Dios vamos a conocer el verdadero significado. Cuando nosotros entendamos realmente el significado de la palabra de Dios, cumplirle al Señor no es difícil. No es difícil. Solo que cuando uno lee algunas cosas de la Biblia, están mal hechas las traducciones, entonces nos cuesta como que, ¿será? ¿No será? Porque hay una traducción, no de pronto mal, con mala intención, sino que fue desde el punto de vista de esa teología, o desde ese filósofo, o desde esa creencia que se tradujo de esa manera. Si ustedes han leído, y de pronto tuvimos la oportunidad de leer muchas veces, la Reina Valera del 60, usted ve que la forma del lenguaje es español. Vosotros, estáis, tenéis, y yo decía, pero ellos no hablan así. Así no hablaba el pueblo del Señor. Pero esa fue la traducción que le dieron, ¿ya? Y hay cosas que dicen, le dan la traducción desde el punto de vista griego, pero cuando usted va al hebreo es diferente. Y a mí me interesa es que usted conozca el pensamiento hebreo, el pensamiento del Señor, el verdadero, el real, para que nosotros no estemos confiando en cosas o creyendo en cosas diferentes a las que nos dice la Escritura y el pensamiento de Dios. Dice, porque en el hombre interior, cuando la Biblia me habla de hombre, me está hablando de un ser. Me está hablando de un ser que consta de tres partes. Me habla del espíritu, me habla del alma y me habla del cuerpo. Cada una de estas partes del ser o del hombre consta de otras partes. Como el espíritu consta de la intuición, la comunión y siempre se me olvida una, la comunión, la intuición y, bueno, siempre se me olvida una de la parte espiritual. Y la parte almática, tenemos lo que es la mente, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Y en el cuerpo también tenemos tres partes fundamentales, que es la morfología, la anatomía y la de morfología, anatomía y ya se me olvidó la otra. Bien, o sea, cada una de ellas, la fisiología, cada una de ellas cumple una función dentro del punto de vista de cuerpo del Señor. Fíjense que Pablo está diciendo que el hombre externo va decreciendo, es decir, el almático, aquel que es gobernado por las emociones, aquel que es gobernado por las pasiones, aquel que es gobernado por su propia concupiscencia. Y aquí él está diciendo, es necesario que el hombre almático o la naturaleza terrenal o la naturaleza caída vaya decreciendo para que vaya saliendo el espiritual. Vaya saliendo el hombre interior, aquel que está escondido en Dios y que a través de Cristo va a salir en la medida en que yo voy cumpliendo la palabra del Señor. En la medida en que yo voy buscando mi imagen con el Señor. Porque nosotros, dice la Escritura en Colosenses, que el Señor Jesús vino a buscar la imagen. Y por eso dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios. Si yo busco mi imagen con Jesús, estoy proyectándome hacia la imagen con el Padre. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, hablar de algo interior, en el griego dice que es algo que está dentro, que es algo que se quiere alcanzar o que es algo que va en movimiento. Por eso el Señor dice, es necesario, el apóstol Pablo dice, es necesario que el hombre almático, que la naturaleza caída,
vaya menguando y que la obra de Cristo vaya creciendo y que el hombre espiritual vaya formándose, vaya cogiendo forma, vaya cogiendo ímpetu, vaya cogiendo, gallardía en cada uno de nosotros. Ahora, la otra parte dice, me deleito. Cuando hablamos de deleitarse, estamos hablando de regocijarme en mí mismo. Por eso le digo, usted se regocija cuando nos delegan una tarea. Usted se regocija, se siente feliz cuando a usted la tienen en cuenta y le delegan cualquier tarea en la congregación. ¿Cuántas veces nosotros nos fuimos, de zapiringuis, cuando en el colegio decía, ¿qué niño quiere? Y uno no le habían dicho nada y uno levantaba la mano y se comprometía sin saber a qué era. Y era uno feliz en el colegio cuando nos metíamos allá a llevar cosas y a comprometer de pronto la economía de nuestros padres simplemente porque yo quería colaborar, ¿cierto? O sea, esto es lo que me está diciendo Pablo. Nosotros nos deleitamos cuando nos delegan una tarea. Qué bueno que el Señor me tuvo en cuenta. Qué bueno que los ojos del Señor están sobre mí y me delegó una tarea, una responsabilidad, una alabanza. Me delegó una oración. Nos deleitamos en nosotros mismos o pensamos, esto es una galleta. Ay, no encontraron a otro sino al mismo. Ah, no, ¿por qué no le dicen a Pepito? ¿Por qué? Porque mi hombre interior no se deleita. Cuando no nos deleitamos en la oración, en la lectura, en la alabanza, en un culto, es porque mi hombre interior está dormido. Porque espiritualmente estoy volando bajo. Por eso dice que deleitarse es regocijarse en sí mismo, sentirse feliz con lo que hace y con lo que cree. Usted y yo nos sentimos felices. Nos sentimos felices porque creemos en Jesús. Estamos ansiosos esperando ese día de gozo en que nos vamos a ir con el Señor. Nos sentimos felices cuando el Señor nos manda a hacer algo. Venimos y decimos, es que me doy cuenta que en la iglesia hace falta esto. Señor, ¿será que usted me da para yo suplir? Sin necesidad de que estemos diciendo en el WhatsApp, necesitamos esto. Eso es regocijarse, eso es deleitarse con el Señor. Eso es tener una identidad. Eso es tener un gozo en el Señor. Dice, es sentirse feliz con lo que hace y cree. Para el creyente en el Mesías debe ser la palabra de Dios y la obediencia a ella. Ese debe ser mi deleite. Mi deleite es poner por obra la palabra de Dios. Mi deleite y sentirme feliz es escuchar la palabra de Dios. Yo voy escuchando porque cada noche después de la oración yo me pongo a escuchar la palabra de Dios. Y yo me acuesto y mi nieta me dice, Nonita, vamos a oír la palabra de Dios. Y ella va y se acuesta en mi cama y yo pongo la tablet y en la secuencia, ya voy en segunda de Samuel. Y me he dado cuenta de una cantidad de cosas y yo decía, Dios, tantas veces que uno ha leído la escritura y tengo que decirte, Señor, que la palabra de Dios es importante y digamos, uno de ellos, sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tal vez nosotros lo decimos de aquí para afuera, pero cuando uno la escucha, empieza uno a decir, vale la pena escuchar la palabra. Porque lo que uno siente, porque lo que uno vibra, porque, o sea, hay algo en uno que se manifiesta en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios.
Y yo me acuesto ahí, pongo la tablet ahí en la cabeza de una almohada ahí con Dara, y Dara se acuesta ahí y escuchamos. Y cuando dice Nora, vamos a orar, y oramos, y después se queda dormida, y yo sigo escuchando hasta las 11, 12 de la noche. A la hora que me coja el sueño ya apago y me acuesto. Y fíjense que escuchando, no recuerdo, y estoy buscando esa parte, porque yo por la noche digo, sí, tal cita, pero al otro día no me acuerdo. Y yo no tengo la precaución de levantarme, coger el lápiz y escribir. No, yo creo y confío en mi memoria. Y yo digo, ay, ¿cómo era? Y ya no me acuerdo. Pero resulta que escuchando la palabra de Dios, sobre todo es impactante cuando uno escucha la Torá. O sea, cuando usted escucha los primeros 5 libros, es impresionante lo que uno siente cuando usted está escuchando los mandatos de Dios. Y en uno de esos libros, que si no estoy mal, en donde se dan las leyes, resulta que el Señor da una orden y dice una serie de cosas, que es lo que usó Salomón para la sabiduría con las 2 mujeres. Y yo decía, ay, esta ley es la que usó Salomón para poder definir de quién es su hijo. Si el rey no conoce las normas, las reglas, los decretos, ¿cómo emite? ¿Cómo sentencia? ¿Cómo le dice a la persona tantos años? ¿Cómo le puede decir usted es inocente, usted es culpable si no conocemos la ley? Y yo decía, Señor, este mandato fue el que utilizó Salomón para poder decir, la madre es ella. Y muchas otras cosas, cuando el profeta Eliseo le dice a la mujer sunamita, ¿qué quieres que yo te haga? Yo dije, eso mismo lo dijo Jesús. Luego Jesús habló lo que está escrito. Pablo habló lo que está escrito, no inventaron nada. Por eso, para que nosotros tengamos la anuencia del Señor y caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que conocer la Escritura. Y son cosas extraordinarias, aún la misma historia de Ruth, cuando yo la oí, que dura 20 minutos, dura el escuchar esa enseñanza. Yo decía, y lloraba, yo decía, qué lindo, Señor, qué lindo ese hombre, cómo redimió a esa mujer, y me hizo sentir como la obra del Padre enviando a su Hijo a redimir a su esposa. Y yo decía, Señor, qué bonito. Tal vez el Señor no vino a poner el zapato como era el pacto que se hacía en esa época. Se quitaban los zapatos y se entregaban los zapatos. Aquí el Señor vino a poner su vida, vino a derramar su sangre, vino a darnos una identidad y una posición de esposa y novia del Señor. O sea, yo decía, Dios mío, qué bonito esto, Señor. Yo he leído muchas veces su palabra, yo he estudiado muchas cosas, pero este tiempo de oír la palabra de Dios, y más cuando es dramatizada, que habla el uno y habla el otro, y habla la muchacha y habla aquí, y habla, bueno, eso le pasa a uno una cantidad de emociones, una cantidad de cosas que uno siente como si estuviera uno ya también metido en esa película. Entonces, fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es, nosotros nos deleitamos con Dios, porque así lo dice el rey David, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Usted y yo nos sentimos felices cuando el Señor nos pone una tarea. Usted dice, qué bueno Señor que usted se acordó de mí. Qué bueno Señor, porque si el Señor se lo delegó, Dios la va a respaldar.
Dios nos va a respaldar y nos va a dar lo que el Señor necesita que nosotros expongamos al pueblo. Dice deleitarse, dice en la ley de Dios. Cuando nosotros miramos esta parte de ley, pues nosotros sabemos que la Reina Valera todo lo tradujo como ley y resulta que no. Resulta que no. La gran mayoría son instrucciones y lo que yo le he entendido al Señor es que la Biblia es un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones porque cuando yo escuché la ley que el Señor o las ordenanzas, los decretos, las formas y maneras como el sacerdote tenía que hacer la ofrenda, el pueblo lo que tenía que hacer, el pueblo lo que tenía que hacer cada cosa para agradar el corazón de Dios, para tener una armonía, para tener un vínculo con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos quiere enseñar, es un estilo de vida que aunque hayan problemas, que aunque hayan situaciones, aunque se presenten circunstancias, es feliz estar con el Señor. Porque a través de cada una de esas cosas nosotros nos vamos a dar cuenta que el Padre está con nosotros, que crecemos en el Señor y que formamos parte del gobierno de Dios y del pueblo del Señor. Cuando hablamos aquí de la ley, y yo le decía, Señor, la ley de Dios, usted dice que la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con su corazón, amar a Dios con su fuerza, amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Si yo no me amo, si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo me amo a mí mismo? Si yo no apoyo y ayudo a mi hermano, ¿cómo yo me voy a ayudar? ¿Cómo yo voy a saber si realmente el amor de Dios está conmigo? Si yo manifiesto el amor que yo tengo hacia el eterno, hacia el grande, hacia el poderoso, yo lo manifiesto hacia mi hermano. Yo lo manifiesto hacia la persona que tiene una necesidad. Yo lo manifiesto hacia una persona que está viviendo una situación dura y difícil. Yo estoy ahí. Yo extiendo mi mano, yo le doy un abrazo, yo llamo a preguntar cómo está, cómo le va, le gustó, no le gustó. De esa manera es como yo cumplo la ley de Dios. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. No puedo irme contra él. Yo tengo que defender a mi hermano, defender el cuerpo de Cristo. Dice, amar a Dios y a mi prójimo y a mí mismo, con toda mi alma, con mi cuerpo y con mi parte espiritual. Cuando se habla de ley, se está hablando de una instrucción. Y esa instrucción que me da el Señor es la forma y la manera como yo debo hacerlo. La forma, la manera, el modo como yo puedo demostrarle a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, que son. Y dice, es una instrucción, es un principio, es una responsabilidad, por eso le digo. Si Pablo nos está diciendo que el hombre interior es el que se deleita sirviéndole al Señor, es el que se deleita amando a su prójimo, es el que se deleita haciendo las cosas siempre para el reino de Dios. De esa manera es como yo manifiesto, porque manifestar es hacer público algo. Es hacer público algo. Cuando dice el Señor manifestó su gloria, quiere decir que Él hizo un milagro, hizo una señal, hizo un prodigio, hizo algo público y el mundo se dio cuenta que era de Dios. Si nosotros no hacemos nada, pues ¿cómo voy a manifestar el amor del Señor? Por eso en mi hacer es que yo manifiesto que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre y que cumplimos una labor y una tarea para con el Señor. Ahora, ¿cómo sé? Dice, ¿cómo se manifiesta el hombre? La manifestación del hombre para que crezca su hombre interior. O sea, ¿qué debo hacer para que ese hombre interior, para que esa persona
y espiritual, como dice el Señor. Yo vine a buscar los adoradores en espíritu y en verdad. Yo no vine por el carnal ni el natural, yo no vine por el que tiene plata, yo no vine por nada. Yo vine a buscar a aquellos que me adoran, aquellos que me buscan, aquellos que yo soy importante para ellos. Yo vine a buscar a aquel que me dio el primer lugar. Que no fue importante el mundo, sus deseos y sus pasiones, sino que yo fui en primera instancia el que estuvo siempre en primer lugar. Eso es alabar al Señor. No solamente cantarle, hermano. Honrar a Dios es obedecer a su palabra. Es testificar de lo que Él ha hecho en mí, el Señor. Eso es adorar a Dios, guardar su palabra. Ahora, cada uno de nosotros estamos luchando para ser hombres y mujeres espirituales. Cada uno. Y todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, pero que esa decisión siempre vaya basado en la palabra de Dios, siempre sea conforme a lo que está escrito. Por eso es importante, hermano, leer, escuchar, escudriñar, para que usted pueda entender lo que dice la palabra de Dios, para que usted pueda conocer qué es lo que realmente el Señor me está diciendo, me está enseñando. ¿Qué es lo que el Señor me dice y que en algunos momentos nosotros no lo entendemos? Porque de pronto la traducción o de pronto la forma o la manera, yo no soy capaz de entenderle al Señor. Y por eso, para que mi hombre interior empiece a manifestarse, para que el hombre que ha sido diseñado en nosotros y ha sido dado por Dios en nosotros se manifieste, lo primero que usted debe hacer es una acción, y esa acción es creer. Eso es lo que usted tiene que hacer, creer en Él, creer en Cristo, en la obra del Mesías. La fe, la fidelidad es una acción. Nosotros no sabemos si creemos, si es de Dios o no es de Dios, si usted no practica la palabra de Dios. Si usted no ejecuta lo que Dios dice en su palabra. Aquí la palabra está escrita, muerta. Cuando usted le da espíritu de vida, cuando usted la ejecuta, la pone por obra. Cuando la llevamos a cabo. Cuando la creemos y le pedimos al Señor, ayúdame a poner por obra su palabra. Ayúdame a corregir mis errores. Ayúdame, Señor, a no seguir siendo un transgresor de la confianza. Porque cuando yo desobedezco la palabra, soy un transgresor de la confianza que Dios me dio. Y dice que lo primero, para que yo crezca como hombre o como mujer espiritual, es que yo ponga en ejecución el creer. ¿En quién cree usted, hermano? ¿En qué cree usted? Y dice, vamos por favor a Deuteronomio, y aquí esto es, hermano, esto es bonito, es muy edificante. Prepárese para lo nuevo, porque de pronto uno dice, ay, pero la Biblia uno la lee siempre lo mismo. No, lo mismo porque usted no conoce, porque cada vez que uno lee la escritura algo nuevo uno encuentra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 5. Dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos está diciendo para que ese hombre que Él viene a buscar con adoración, con alabanza, con obediencia, que es lo que me está diciendo a mí el Señor. El Señor no viene por el impío. Y la palabra impío dentro del lenguaje hebreo significa aquel que no tiene yugo. Y el
Señor por eso dice, venga a mí, lleve mi yugo, porque si yo soy de Él, llevo un yugo. Y es el yugo de Cristo. Es el ser discípulo del Señor. Por eso el Señor está diciendo, venga, lleve mi yugo, que es ligero, que es fácil mi carga. Y vuelvo y le repito, hermano, la palabra impío o necio es aquel que no tiene un yugo, que hace lo que quiere. El yugo se le pone a los bueyes para que lleven una dirección y uno no coja a la derecha, el otro coja a la izquierda. Se le pone el yugo y los dos van al paso. El uno tiene la experiencia y el otro tiene la juventud. Cristo es el mayor porque tiene la experiencia, porque conoce el camino. Y nosotros somos los que seguimos los pasos. Y dice la palabra, el Señor dice, escucha. Y vamos a estudiar qué quiere decir esta palabra para que usted y yo sepamos si mi hombre interior ya se despertó o todavía sigue escondido detrás de. Para que usted lo saque, para que usted le deje la manifestación, para que cada uno de nosotros podamos experimentar las manifestaciones de Dios. Para que podamos ver la gloria del Señor. Para que usted y yo podamos irnos con Él. Para que no nos alcance la ira del Señor. Para que la muerte no llegue sobre nosotros o la miseria, como dicen. Esta palabra dice, desarrollemos este versículo para poder entender la forma y la manera como Dios va a hacer de cada uno de nosotros un hombre o una mujer espiritual. O tener una naturaleza del espíritu, o lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Pero de qué? De agua y del Espíritu. Porque el uno me permite ver y el otro me permite entrar en el reino de Dios. Por eso necesitamos los dos. Necesitamos ver y necesitamos entrar en el reino del Señor para que podamos disfrutar de la vida eterna que nos ofrece el Señor. Para que todos los días, al igual que Mefibosé, al igual que todos aquellos, se sentaban allí a la mesa del rey y comían con el rey. Todos los días, así como dice la palabra del Señor, que David se sentaba con Saúl, independiente que su rey no lo amaba, porque sentía celos, porque sentía miedo, porque él sabía que ese era el rey. Y muchas personas nos tienen envidia, nos tienen celos, ¿por qué? Porque saben que nosotros somos del Señor. Y por eso buscan la forma de empañar la imagen del Señor o mi caminar en el Señor a través de otras cosas. Dice la Escritura, dice, la mejor de las definiciones de la palabra de Dios es ir a su idioma original, que es el hebreo. El hebreo es quien nos define exactamente lo que quiere revelar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando yo me puse a estudiar ayer y me puse a oír, porque hay palabras que le quedan a uno cuando usted escucha, hay palabras que le quedan a uno y uno dice, yo me voy a mirar qué quiere decir esto. Y cuando yo me fui a escuchar, a estudiar en el hebreo qué significa esta palabra, yo le dije, uy Señor, nosotros tenemos ese concepto errado. Y mire lo que usted me está diciendo aquí en la palabra, que es muy diferente. Yo decía, bueno Señor, en su momento enseñaré el verdadero conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos siendo engañados por muchas cosas que nos trajeron, nos enseñaron y que somos seguidores de personas o de instituciones o de enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la Escritura. Dice que nos quiere revelar el mensaje para su pueblo y así podamos entender realmente lo que nos está enseñando la Escritura. La palabra escucha, que es la primera que habla ahí, Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, dice escucha.
Esta palabra en el hebreo se dice Shema y significa oye, presta atención. Eso es lo que significa la palabra Shema. La palabra Shema está en una infinidad de veces en la palabra de Dios, porque es la forma y la manera como el Señor está diciendo, présteme atención, póngame atención, escuche lo que yo quiero, corrige esto, haga esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Para que cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros vamos a ser juzgados por lo que está acá. Vamos a ser juzgados por lo que está aquí, no la traducción de Pepita Menganito, porque en el programa que yo bajé hay más de 500 Biblias. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto? Y uno empieza a mirar, bueno, hay muchas en inglés, y empieza uno a mirar y a decir, Señor, mira aquí lo que dice, mira aquí lo que dice, y eso uno se engolosina mirando todo lo que tiene ese sistema o ese programa. Dice, la palabra escucha, en el hebreo se dice Shema, que significa oye, o presta su atención, o miren lo que dice aquí, ser sumiso al oír. Cuando el Señor nos dice, oye, escucha, preste atención, el Señor le está diciendo, sea sumiso en lo que yo le estoy diciendo. Obedezca lo que yo le estoy hablando. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es lo que nos está hablando la palabra. Lo que el Señor está diciendo es aquí, le está diciendo es, présteme oídos, pueblo de Israel. Escuche, preste atención, sea sumiso a lo que yo le estoy hablando. Porque cuando yo me someto, cuando yo me sujeto, cuando yo obedezco la palabra de Dios, sobre mi vida viene bendición. Sobre mi vida viene bendición, hermano. Y cuando yo hago lo que el Señor me dice, Dios prospera mi camino. Dios prospera mi obra. Dios prospera mi fe y mi obediencia en el Señor. Fíjense que yo he estado leyendo el perseguidor, el perseguido, la causa por la que me persiguen y cuál es el resultado de mi persecución. Porque es que eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se está dando. Y cuando leía y miraba la persecución que tuvo los filisteos con Isaac, ¿qué le dijo el Señor? No te vayas, quédate aquí. No te vayas para Egipto, no desciendas. Quédate aquí, que yo te voy a prosperar. Siembra. Pero Señor, no hay agua, no hay esto. ¿Quién es el que hace las cosas? ¿Quién hace subir el agua o el vapor de la tierra? ¿No era el Señor? La tierra no necesitaba de lluvia, la tierra no necesitaba, sino que cumpliese la orden del Señor. Y fíjese que dice que Él obtuvo el 100 por 1. Sembró una semilla, tuvo 100. Y esa prosperidad de la que nos habla la Escritura fue lo que llevó a que los filisteos, especialmente el rey Abimelech, sintiera envidia por lo que Dios le había dado a Isaac. Muchas veces la gente va a sentir envidia por nosotros. De pronto porque el mundo se está cayendo y usted está cantando. De pronto porque hay alguien enfermo y usted está cantando. Ay, pero es que usted... Mira, esta parece chifloreta, se la fumó verde o cualquier cosa. Pero no entienden que nosotros tenemos un Dios que puede ser así, puede variar y puede cambiar el mundo. Si nosotros nos arrodillamos, reconocemos al Señor y Él puede variar todas las cosas. Y fíjense que esa prosperidad en ganados, en burros, en vacas, en todo eso, en el grano y todo, fue lo que ahí sí vinieron y le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros venimos a hacer la paz. Nosotros no le hicimos nada, no, nada más me sacaron de la tierra. Me echaron para afuera, ¿por qué? Porque sintieron temor. Sintieron temor de Él, sintieron temor de su riqueza, sintieron temor del Dios de Isaac. Y eso es lo que tiene que sentir el diablo. El diablo tiene que huir porque yo tengo temor de Dios. Porque nosotros obedecimos la palabra.
Porque nosotros hacemos lo que Dios dice y el mundo está viendo que nosotros somos bendecidos y por eso se levanta la envidia y van y dan y hacen un montón de... ¿Por qué? Porque hay envidia en el corazón de esa persona. Y quiere sembrar la discordia, el pleito, la disensión en los demás por causa de la presencia de Dios en nosotros. De la bendición, de la paz, de la tranquilidad que nosotros tenemos en el Señor. Y ahí sí vinieron. ¿Y qué dice el Señor? Dice la Escritura que ese enemigo o Isaac hizo un banquete, le dio de comer, le dio de beber, los hartó de todo y luego se fueron. ¿Por qué? Porque fíjese que para que el Señor pudiese traer la paz en medio de esos dos, tuvo que salir. Isaac se fue de esa tierra y se fue para otra. Y allí el Señor le mostró al otro quién era Isaac, qué tenía Isaac y quién era el Dios de Isaac. Y cuando hubo la paz, hermano, que eso fue lo que más me impactó a mí cuando estaba estudiando esa parte. Cuando hubo la paz entre ellos, entre Abimelech y a Isaac, dice la Escritura que Dios le dio a él un pozo de agua para que él le diera de beber a su ganado y a toda su familia. Cuando yo busque la paz, y si yo veo que no soy capaz ahí, yo tengo que alejarme, yo tengo que irme, porque no soy capaz de mantener la paz. Mientras que Dios hace la obra en esa persona, en ese corazón, en esa nación, en esa circunstancia, yo tengo que mantenerme aquí, mientras que Dios obra, pero yo sigo haciendo las cosas para el Señor. Y Dios vendrá y traerá la paz, y traerá la bendición. Y ese enemigo suyo, dele de comer, ese enemigo suyo, dele de beber, a ese enemigo suyo que se levanta todos los días contra usted, sírvale con amor. Porque el Señor dice que se identifica el amor de Dios en usted cuando usted ama a su enemigo, aquel que se levanta todos los días contra usted. Y eso me dice a mí la Escritura. Porque es impresionante lo que yo he estudiado, lo que he oído, bueno, es maravilloso. Y dice la palabra del Señor, escuche, hermana, escuche la palabra de Dios, escuche la palabra, la Escritura, y no tanto de qué nos sirve, hermano, como un día me dijo, Glorita me dijo, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento si no ponemos por obra lo que tenemos? Porque Dios nos va a demandar el conocimiento, Dios demandará el conocimiento que nos ha dado con respecto a su palabra. Porque si Dios nos ha dado un conocimiento para que pongamos por obra la Escritura, es para que llevemos a cabo la Escritura, la palabra de Dios. La palabra escucha en la Escritura se encuentra 107 veces. Ahora dice escuchar, es una acción, y óigame bien, dice escuchar es una acción de todo ser humano, ya sea las Escrituras, ya sea conversaciones o cualquier otra circunstancia donde estén mis oídos a merced del que esté hablando. Y dice que escuchar es una acción. Y si la palabra me está diciendo que el creer es una acción, luego, para que yo crea, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. Tengo que oír. Para que yo pueda ejecutar la acción, para que pueda ejecutar la palabra y yo pueda desarrollarme y pueda obtener lo que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Porque el plan del Señor con Glorita es diferente, el plan que el Señor tiene con Verónica es distinto, pero lo que haga cada una en su casa siempre va al mismo sitio, porque somos del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos repúblicas independientes. Necesitamos estar bajo uno solo. Como les decía al principio, todo el pueblo tenía que ir a la puerta del tabernáculo para escuchar lo que Moisés tenía que enseñar. Todo aquel que había cometido pecado tenía que llevar la ofrenda
poner la mano sobre su ofrenda, confesar su pecado, pero era en la puerta del tabernáculo, confesar, y el sacerdote entraba y hacía su ritual. Y la otra persona se iba feliz y contenta, sabiendo que ya había cumplido con lo que le había enseñado. Y ahí venía ¿qué? La respuesta de parte del Señor. Cuando yo hago lo que el Señor nos demanda, de venir a la congregación, venga como cuerpo, como lo dice Pablo en Romanos 12, presente su ofrenda, su cuerpo, presente su oración, presente su situación, presente las cosas. Pero es aquí, bueno, allá es otra cosa, porque no podemos dejar de orar. Pero es importante, hermano. Por eso el Señor habla de la reunión de las aguas. Y si usted estudia qué significa la reunión de las aguas, es la reunión de las personas. Es la reunión de las naciones con una finalidad, con un propósito, hermano. Dios no dice, venga, ya ese riachuelo, a ver, va. No, el Señor dice, venga, usted riachuelo, métase al río y el río al mar y cumpla la función del mar. ¿De qué? De purificar las aguas, como dice la Escritura. ¿Cuál es la función del oír? La función de los oídos son de oír y escuchar. Tiene que ver directamente con los oídos, o sea, la función, el oído es esto. Esto es lo que se llama oído para el pensamiento del Señor. Esto es lo que se llama el oído, esta parte, ¿ya? La parte externa. Pero la función es la que percibe los sonidos. Es la que amplifica lo que usted escucha y lo lleva al cerebro. El cerebro le identifica el sonido y luego le hace entender a usted qué es lo que quiere o qué es lo que está hablando la otra persona. Y por eso dice que la función de los oídos es oír, es escuchar. Por eso vuelvo y les repito las funciones que nos enseña Job con respecto a los oídos, que es distinguir, revelar, discernir, percibir, despertar y probar. Nosotros no podemos comer entero, hermano. Usted escuche a alguien y dígale, Señor, ayúdeme, dígame, ¿es verdad o es mentira? Señor, revélame, ¿es cierto o no es cierto? Pero no comamos entero, vayamos a la presencia del Señor para que el Señor, porque Dios sí es el único que sabe la verdad. Dios es el que sabe con qué intención yo le digo las cosas a Rosita. Dios es el que sabe con qué intención yo estoy hablando o estoy diciendo las cosas. Si quiero herir, quiero maltratar, o quiero formar, o quiero instruir. Dios es el único que sabe. Usted escuche a fulano, pero dígale al Señor, muéstreme usted, Señor, porque usted es el único que sabe la verdad. Y a veces nosotros tenemos una mala actitud con nuestros oídos. Quiero que vayamos, por favor, a Proverbios 20:12. Dice así la palabra del Señor. El oído, ¿que qué? Que oye, y el ojo, que ve, ambas cosas igualmente las hizo ¿quién? Dios. ¿Para qué es el oído? Para oír, para escuchar, para prestar atención, para estar atento según lo que me dice el Señor, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? Y los ojos son para ver. Pero el Señor lo uno y lo otro los hizo con una finalidad, con un objetivo. Y dice que aquí, en esta parte de la Escritura, cuando uno va a la Biblia paralela, encuentra que esa palabra oído se refiere a la forma física, es decir, es lo que yo les decía ahorita, la parte orgánica o la parte anatómica, ¿cierto? Que es la forma. Y dice, esta palabra, el oído, en el lenguaje del Señor, viene de una raíz que significa, no le traje nada de hebreo, eso, sino le traje el significado para evitar ahí. Dice, es una raíz, viene de una raíz que significa escuchar o hacerse escuchar. Usted se hace escuchar, ¿cierto? Cuando habla con alguien, usted se está haciendo escuchar. Cuando alguien está hablando, usted está escuchando la persona que está hablando. Y dice, el Señor dice que para eso es
mi oído y la función que cumple mi oído, de hacerme escuchar, porque ahí los oídos que me están escuchando acá, los que están allí en las redes escuchando, y yo también escucho. Cuando yo oigo, cuando yo hablan las personas, yo escucho con atención. Mire, nosotros tenemos algo que es lo que más adelante de pronto dice el Señor dentro del significado del oír, del Shema, Shemó, las combinaciones o las conjugaciones. El Señor dice que cuando nosotros estemos hablando o cuando alguien esté hablando, dice que se debe prestar atención a la persona que está hablando. Preste atención a la persona que habla. Porque eso es una falta de respeto cuando alguien habla y usted está haciendo otra cosa diferente. Porque eso le está diciendo usted a la persona que está aquí hablando, no me interesa lo que usted está hablando. Aunque usted entienda o no entienda lo que están hablando, su tarea es oír, escuchar, estar atento, prestar oído a lo que nos están hablando. Dice la palabra, entonces los oídos son dados por Dios para que escuchemos la palabra y la llevemos por obra. Para eso el Señor nos dio dos oídos, para que no digamos, no me entró por aquí y me salió por el otro lado, no, para que entre por los dos lados y se quede en la memoria, se quede en el corazón, se quede en el archivo de su corazón. Y dice, cuando nosotros le pedimos al Señor, mira aquí esto bonito que me enseñaba el Señor. Dice, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos escuche, cuando usted dice, Señor, por favor, escúcheme, por favor, atienda mi ruego, atienda mi súplica, por favor, Señor, oye mi oración. ¿Sabe usted qué le está diciendo al Señor? Por favor, responda y haga algo por esta situación. Eso es lo que usted le está diciendo cuando usted le dice al Señor, óigame, Señor, escúcheme, Señor. Es decir, responda y haga algo por esta situación que yo estoy viviendo. Ese es el clamor. Ese es lo que cada uno de nosotros debemos de decirle al Señor. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, por favor, escuchen? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que mi oración no pasó del techo? La única oración que Dios no escucha es la que usted no hace. No, es que ya Dios todo lo sabe. No, pero es que el Señor dice que yo tengo que hablar. El Señor dice que yo tengo que pedir. No, pero es que el Señor ya sabe. Eso está en uno en la perseguidora. No, eso sabe que me da a entender que usted no se deleite hablando con Dios. Que nosotros no nos sentimos felices cuando hablamos con el Señor. Cuando escuchamos su palabra, no nos sentimos con ese gozo y con ese deleite que debe representar hablar con Dios. O dígame, cuando nosotros estuvimos enamorados y tuvimos la pareja, ¿no le prestábamos todos los 5 sentidos a esa personita con lo que hablaba? Y así hablara sandeces, ¿a usted le parecía la octava maravilla del mundo? Y le celebraba y le decía, ¡ay, qué inteligente! Así fuera algo que no tenía nada que ver con el tema. Entonces, fíjese que aquí dice, entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos escuche, le estamos pidiendo que por favor responda o haga algo con la situación que nosotros estamos viviendo. Así como nosotros le decimos al Señor, escúchanos, escúchanos. Y por favor, respóndanos. Así también Dios te dice, escúcheme, óigame, présteme atención, esté atento y vaya y haga. Así como el Señor le presta sus oídos, su corazón, sus manos y todo para responderle, Él también espera de nosotros que nosotros también le prestemos oídos, y prestar oídos y estar atentos es obedecer la voz, el mandato, el mandamiento a Dios. ¿Sí me hago entender? Dice, así también dice, escúchenme lo que tengo que decir.
obedezcan al voz o a mandamiento. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré. Porque todo lo que venga de parte de Dios viene con una enseñanza, hermano. Viene con una revelación, viene con algo que usted necesita para el ministerio que usted tiene. Para que ese hombre interior, esa persona espiritual, para que esa persona que Dios quiere salga a relucir. En los momentos de dificultad, de adversidad o lo que sea, nosotros saquemos a relucir en la presencia de Dios. Y dice, recordemos que dentro del hebreo, cuando una palabra se repite 2 veces, se refiere a que es verdad. Por eso el Señor en algunas partes de la Biblia usted encuentra, oye, escucha, presta atención. ¿Qué le está diciendo? Oiga, es verdad lo que yo le quiero decir. Por favor, escúcheme. Por favor, présteme sus oídos. Por favor, présteme su atención. Es decir, que usted está dispuesto con sus oídos, con todo su ser, oír lo que el Señor le quiere decir, porque resulta que detrás de esa obediencia viene una bendición. Así como Isaac no se fue, obedeció, Dios lo bendijo. Le dio lo más sagrado, lo más grande, lo más importante que es para ese pueblo en el desierto, un pozo con agua. ¿Y el agua qué representa en nosotros? El Espíritu del Señor, la palabra, la limpieza, la obediencia, la prosperidad, porque si no hay espíritu, si no hay obediencia, no vamos a fructificar. ¿Quién nos guía si no es el Espíritu de Dios? Y dice la Escritura, dice, se refiere que es verdad, y cuando el Señor repite 2 o 3 veces, oiga, escucha y preste atención, le está diciendo, guarde mi pacto, guarde mi palabra, cumpla lo que está escrito aquí. Eso es, cuando usted encuentre 3 veces, escucha, preste atención, oiga lo que yo tengo que decirle, el Señor le está diciendo, por favor me guarda la palabra. Y guardar la palabra es obedézcala. No diga, sí Señor, yo la tengo bien guardadita. Y eso, mire, Señor, he tenido que echarle colbón por todos lados porque la tengo embaratante, para que no se me siga embaratando por 3ª vez, yo la guardo. No. Yo tengo es que obedecer lo que el Señor me está diciendo. Dios no le va a decir que haga nada diferente que le sea al alcance de su mano. Nada diferente que nosotros no podamos alcanzar. Lo único que debemos de tener es la disposición de querer obedecerle al Señor. De querer poner por obra su palabra, de gozarme en que yo le estoy cumpliendo al Señor. Y que ese gozo, ese deleite de amar a Dios, de amar a mi hermano, de amar a mi enemigo, de amar a la obra del Señor, me va a traer bendición. Me va a traer prosperidad, algún pozo, alguna respuesta, alguna enfermedad, alguna situación. Dios se hará cargo. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo su palabra. Estoy cumpliendo lo que Él me diga, así al mundo no le guste. Así la gente no esté de acuerdo. Me vale. Porque yo le obedezco a Dios, no al hombre. Dice la Escritura, dice, entonces es guardar el pacto. Y guardar el pacto dentro del hebreo significa decir 2 veces Shema, Shema. Bueno, eso lo dice en el hebreo. En el hebreo se encuentra 2 veces la palabra Shema, Shema, significa guardar el pacto. Y guardar el pacto significa, oiga y obedezca lo que Dios le acaba de hablar, lo que Dios nos acaba de decir. Pongamos por obra la Escritura, llevemos a cabo la palabra de Dios, porque el único beneficiario es usted, hermano. El único. Usted es el bendecido, Dios le va a abrir puertas, Dios va a hacer cosas extraordinarias con usted y con su vida, con su familia. Dice que entonces el oír o escuchar, cuando Dios nos habla, dentro del lenguaje hebreo se llama lo que nos cuesta trabajo, obediencia. Eso significa Shema, Shema. Oír, pero el significado sí es obedecer
la palabra de Dios. Significa obediencia, es decir, poner por obra la voz de Dios. Porque este librito, este manual es la voz de Dios. Son las instrucciones para que usted viva dentro de los parámetros del Señor. Para que usted sea bendecido por el Señor. Para que el mundo no nos lleve en sus afanes, en sus cosas, y yo termine allá afuera y no aquí adentro con el Señor. Por eso el Señor dejó la palabra de Dios para que yo me mueva dentro del jardín de Dios, dentro del jardín del Señor. Pero hay alguien que me dice, no puedes comer de ello, no puedes hacer esto, no puedes participar, porque si comes o bebes o haces esto, vas a pecar, vas a tener equivocaciones. Porque cuando yo estudiaba la palabra pecado, y eso es algo que tenemos que entrar a corregir. No es que la hermana está en pecado, y uno dice, uno piensa, está en adulterio, está en fornicación, está en robo. No, porque la verdadera traducción es, la hermana tomó una decisión equivocada. Esa es, que es diferente de diga, sí, usted como que está en pecado, y todo el mundo, ¿qué? ¿Será que está en fornicación? ¿Será que está en adulterio? ¿Será que...? Porque ese es el pensar de nosotros, porque tenemos una mente perversa, malévola. Entonces mejor digamos, tomé una mala decisión. Y eso, erré, me equivoqué, no di en el blanco, no tomé la decisión acertada delante de Dios. Eso es lo que significa. Lo que pasa es que en el griego ellos lo definen como pecado. Y en el hebreo se define error, se equivocó, no tomó la decisión acertada. Para quitarnos nosotros esa cuestión de pecado, porque ese es como el fantasma de nosotros. Que no diga que yo estoy en pecado, ¿no? Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones equivocadas? Muchos, ¿cierto? Y a veces tomamos decisiones que no deben ser. Y quiere decir que usted está equivocada, que usted está errada. En el griego se llama pecado, en el hebreo se llama que usted toma una mala decisión. Esa es la idea. Ese es el concepto, que es diferente, ¿cierto? Cuando usted dice, Verónica, usted como que está en pecado. Seguro tiene otro, seguro no sé qué, seguro, porque empezamos nosotros a qué. Y claro, y empiezan, cuando dice, mija, usted tomó una mala decisión, usted se equivocó en la apreciación, ese no era el camino, esa no era la decisión, entonces corrija, eso es diferente. Fíjense que cuando uno entra a conocer el verdadero significado, uno dice, ay Señor, ¿de cuántas cosas me está quitando el peso, la maleta, que el mundo nos ha puesto un montón de conceptos, cuando realmente el Señor me está diciendo, tomaste una mala decisión, tomaste una decisión equivocada, como le pasó a Eva, como le pasó a Caín. Caín actuó fue por envidia, por recelo, porque el Señor vio con mejores ojos la ofrenda de Abel. Entonces, dice la palabra, se refiere a la obediencia. Ahora, fíjese aquí algo que me enseñaba el Señor. Cuando nosotros, o en este caso, yo, que soy la autoridad acá, yo les llame a usted la atención, no se enoje. Cuando yo le diga a usted, ese no es el camino, está cerrado, estás equivocado, no se enoje. Porque resulta que a mí el Señor me dotó de autoridad, me respalda. Y si yo le digo a usted, esto es lo que usted tiene que corregir y tiene que decir esto y tenga cuidado con esto y así no es, ¿por qué nos enojamos? Porque fíjese lo que dice el Señor, la obediencia se refiere a una autoridad mayor o a una persona que tiene una autoridad mayor porque tiene un conocimiento más extenso o porque ha sido escogida. Si los hermanos que tienen ministerio, ellos son autoridad en su ministerio, en su tarea, y nosotros acatamos las disposiciones de cada una de ellas, porque seguramente fueron al Señor, se sentaron, le oraron y el Espíritu Santo trajo
que sea esta persona, que trajo esta otra. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad, usted tiene la orden de parte de Dios. Porque una de las cosas que yo tengo es que yo respaldo el liderazgo. Así el líder esté equivocado, pero yo al líder lo llamo aparte y le digo, hey, corrija aquí eso. Esa no es la actitud, ese no es el proceder, esa no es la manera. Así como a mí también, por el interno, a veces me llaman la atención. Y yo digo, está bien, me equivoqué, listo. Digo, uy, Señor, estaba errada en esto y no me había dado cuenta. Pero yo no me enojo con las personas cuando me corrigen, cuando me dicen, esto no era así, es de esta manera. Mejor, porque esa persona tiene más conocimiento en esa área que yo y el Señor le puso ¿para qué? Para que yo no siga en mi error. Entonces no se enoje, porque ser obediente es prestar atención a las disposiciones o a la instrucción que le da una autoridad que está por encima suyo. Sea en el ministerio, sea en su trabajo, sea en su casa. Hay alguien que está llevando el control para que las cosas no se desborden. Pero no nos sintamos mal porque nos corrigen o porque nos dicen, así no es, está errado. Ubíquese, hermano, ubíquese. Para que el pueblo no sea el que tome el concepto equivocado o hagamos las cosas como no son. En el lenguaje del Señor, la palabra escuchar, que es Shema, significa obedecer. Y yo tengo que obedecer lo que está escrito acá. Todo lo que nosotros le enseñemos, llévelo a la presencia de Dios. Y dígale, Señor, lo que me enseñaron, qué es suyo y qué no es suyo. Y yo no me enojo, porque usted me diga, a mí no me sirvió esta parte. Ah, bueno, está bien. De pronto a usted no, pero a otra persona sí. Porque la palabra, el sembrador sale a sembrar y cae en diferentes tierras. Y eso depende de lo que hay acá. Y lo que yo tengo hacia la otra persona. Porque si yo tengo indisposición a la otra persona, así la persona me diga bom, bom, bum, caramelo, chicle, me va a decir, ay, bom, bom, bum, porque me está diciendo gorda. Caramelo me está diciendo porque soy mamona y chicle porque soy pegada. ¿Por qué? Porque es la intención que yo tengo en indisposición con la otra persona. Y así me digan cosas bonitas, yo no la voy a entender. Porque mi corazón está herido, porque mi corazón está sentido, porque mi corazón de pronto ha sido maltratado por esa persona. Entonces yo mejor me alejo, pongo tierra de por medio y espero que Dios obre en esa tierra y en esta tierra. Porque el objetivo de nosotros es estar en paz con todo el mundo en cuanto dependa de mí, dice. Y si depende de mí poner tierra de por medio, listo, no lo pienso dos veces. Bien, ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin específico de que el Señor quiera desarrollar en nosotros el hombre interior? El hombre espiritual, cambiar mi naturaleza caída por una naturaleza espiritual. Dice, el fin específico es desarrollar el hombre interior. Mire, hermanos, cada uno de nosotros, y eso si me alcanza el tiempo, lo vemos, si no, el domingo estaremos aquí otra vez trayendo la palabra. Cada uno de nosotros venimos con una tarea, con una responsabilidad para el mundo y para las cosas de Dios. Nosotros venimos a desarrollar unas funciones. Si nosotros hemos sido llamados por el Señor a formar parte de su cuerpo, de su iglesia, de su templo, nosotros desde el principio ya venimos con la tarea, ya venimos con la disposición de Dios. Y es impresionante lo que me dice a mí la Escritura. Dice que unos vienen para muerte, otros vienen para espada, otros vienen para pestilencia, otros vienen para ser devorados y otros vienen para entrar al reino. Y yo decía, Dios, me pasa escalofrío lo que estoy leyendo, Señor. Y dele gloria a Dios que usted está aquí porque ha sido llamado para el reino. No ha sido llamado a pasar por espada, y la espada es morir de sed.
no has sido llamado a morir de hambre, como las naciones que se están muriendo de hambre. Y yo decía, Dios, esto es impresionante. Y nosotros nos damos el lujo de no venir, de no orar, de no buscar. ¿Qué estamos haciendo? Que como no doy el fruto, el Señor me puede cortar, la lámpara se me puede apagar, porque no le estoy cumpliendo al Señor, porque no le estoy haciendo la obra al Señor. Y yo decía, Dios, es impresionante. Por eso uno ve a veces que hay personas que por más, unas personas que tienen unos comportamientos, unas cosas terribles, porque ellas vienen con eso, de la matriz, dice la Escritura, de la matriz viene para morir a espada, para morir de enfermedad, para morir de hambre o para morir de pestilencia. Y yo decía, uy, Señor, yo como que me alineo un poquito más y camino más derechito porque no me quiero quedar. No me quiero que usted me corte, porque necesito dar el fruto, porque el Señor está buscando que nosotros somos árboles. Y el fruto que el Señor está buscando como árbol del Señor es el fruto del Espíritu. Paz, ¿qué más? Gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe. Eso es lo que nosotros como árboles tenemos que dar, el fruto del Espíritu. Por eso trabajemos en oír lo que me dice la Escritura para corregir, para andar por la dirección que el Señor nos está diciendo. Porque si usted y yo hemos sido llamados a la salvación, la Biblia dice, saldrá su hombre interior. Y su hombre interior dice, el fin específico de desarrollar su hombre interior es que usted ha sido llamado para ser apóstol, pero no de los que habla allá afuera, sino la palabra apóstol en el hebreo significa enviado a llevar el mensaje del Señor. Usted sea maestro. Y el maestro, dice el Señor, dice, es el que enseña las instrucciones para que usted haga algo. Esta palabra me enseña a mí el cómo agradarle a Dios. Y también dice, su hombre interior puede ser el profeta, es decir, aquel que Dios va a utilizar para que traiga el mensaje verdadero y sin alterarlo, ni quitarle, ni añadirle. Es como dijo el Señor. Ese es su hombre interior. Ese es su hombre espiritual. Es la forma como el Señor nos va a levantar. Y dice también, dice el evangelista. Es aquel que sale a predicar del testimonio de Cristo. La redención, la intercesión, la expiación, la obra redentora de Jesús. Eso es lo que hace el evangelista. Hablar de la obra del Señor allá afuera. Lo que hacen las hermanas en los parques. Y dice la Escritura, dice, y el pastor es aquel que cuida, alimenta y guía a la grey de Dios con respecto a lo que está aquí la palabra. Ese es el hombre interior que Dios está buscando en nosotros. Tenemos que empezar a decir, Señor, si yo soy maestro, tengo que enseñarle al pueblo cómo me como este librito. ¿Cómo me evito las cosas que Dios no quiere que yo haga? La Biblia me dice el cómo, porque son las instrucciones. Vuelvo y le repito, hermano. Si usted, yo por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de escuchar a Levítico, cuando habla la ley, la forma como el sacerdote tenía que llevar su vida, la forma como tenía que hacer los sacrificios, la forma como tenía que hacer ciertas cosas, me di cuenta de algo particular. Que cuando el sacerdote o cuando el pecado era por culpa, porque el Señor dice que la ofrenda por la culpa, por el pecado, por no sé qué, me di cuenta que cada vez que el Señor decía, y si fuera el pecado fuera de culpa, matarás una hembra. Yo decía, será por el pecado de Eva, Señor. Usted pide siempre una hembra que se sacrifique, porque por ella fue que entró el pecado. Cuando Adán cometió la falla y porque digamos la palabra se cumplió y entró la maldición en la tierra cuando Adán pecó.
cuando Adán desobedeció, porque el mandato se lo dieron fue a Adán. Si a usted el Señor le dijo, haga esto, es para usted, no es para que usted haga pispirispis con ella o se haga la de la vista gocha con lo que Dios le ha hablado. Porque sobre lo que Dios le ha dicho, Dios le va a pedir cuentas a usted. Y es sobre lo que Dios se va a mover. Si Dios le dijo a usted, le dio instrucciones, le dijo esto, usted tiene que moverse sobre eso, porque sobre esa palabra, sobre esa promesa, es como Dios le va a dar a usted su recompensa, le va a dar a usted lo que el Señor quiere manifestar. Y por eso aquí el Señor dice, si es pastor, entonces nosotros tenemos que cuidar, alimentar y guiar a las ovejas al camino del Señor. Por eso el Señor aquí, yo estoy, digamos, impactada de pronto con lo que Cristian nos está enseñando, porque yo decía, Él es un maestro, o sea, Señor, Él nos está dando instrucciones. Haga esto, póngalo aquí, hágalo así. Y hoy que edité el programa de Él de mañana, yo, 2 versículos que Él dijo, yo dije, son impresionantes esos 2 versículos, que Él los dijo, pero yo encontré como la justaposición, encontré como el punto de vértice entre, la unión entre esos 2 versículos. Yo decía, Señor, qué bonito. Y es cierto, hermano, cuando nosotros aprendamos a estimarnos, que somos valiosos en la obra del Señor, que Dios me va a usar a mí, no importa lo que el hombre hable, lo que el hombre diga, es lo que Dios quiere hacer conmigo, es lo que yo creo, es el amor que yo debo tenerme a mí, porque soy su templo. Si yo no me cuido, no estoy cuidando el templo del Señor. Si yo maltrato mi cuerpo, estoy maltratando el templo, la casa y el edificio del Señor. Le estoy diciendo, no me interesas tú, Señor, me interesa más es mi forma, mi manera, lo que yo quiero y lo que a mí me parece que debe ser. Y así no es. Porque resulta que usted le pertenece al Señor. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros vamos a ser redimidos, como dice Colosenses 1. Nosotros vamos a ser redimidos porque el Señor pagó mi precio, me lavó mis pecados, mis culpas. Ahora soy yo la que tengo que buscar cómo me limpio de todas esas cosas que aprendí en el mundo, que aprendí por las diferentes situaciones que he vivido, por las diferentes experiencias que he tenido y que muchas de ellas seguramente han traído lloro, tristeza, amargo, y sobre ese resbaladero estoy yo para allá y para acá con todo eso, como dice ahorita, con ese trasteo para allá y con ese trasteo para acá. Me voy para otro sitio, pero váyase, hermano, cuando usted cambia de casa, usted no deja las cosas en su casa, usted se lleva su trasteo, ¿cierto? Y va a llegar a la otra casa a volver con las mismas ollas, los mismos platos, las mismas cucharas, la misma cama. Entonces aquí lo que el Señor le está diciendo, que la palabra escuchar se refiere a prestar oídos a la persona que nos está hablando y poner por obra las instrucciones que la persona. Si usted va todos los días a la palabra de Dios, Dios algo le tiene que enseñar. Es impresionante lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de leer la Biblia, yo encuentro cosas y digo, uy, Señor, no lo había visto esto de este punto. Yo no sabía esto. Y dice, la función o la responsabilidad de cada uno de nosotros con respecto a escuchar u oír requiere de algo, de su esfuerzo. Esfuércese. Esfuércese por oír, esfuércese por escuchar. Y no solamente ser oidor, como dice la Escritura, sino ser un hacedor de lo que usted acaba de escuchar. Tome lo que es para usted y deje lo demás, porque seguramente para usted es algo, y sobre eso es que Dios se va a mover. Por eso el Señor dice, la función o la responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando oímos la palabra, dice, es hacer un esfuerzo, hermano.
¿Para qué? Para escuchar, para oír el mensaje del Señor. Haga ese esfuerzo, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Haga esa acción de creer y póngala por obra. Llevémosla a la ejecución, llevémosla al plano de la gracia, llevémosla a la ejecución de esa palabra para que yo encuentre un resultado, una respuesta de Dios para lo que cada uno de nosotros. Es lo que el Señor nos enseña, es lo que el Señor está diciendo. Esa es la primera parte de que el hombre espiritual o el hombre interior o hemos nacido de nuevo, es porque nosotros estamos escuchando, nosotros estamos prestando atención y estamos poniendo por obra lo que yo estoy escuchando. Porque ahora lo otro es en qué o en quién, que eso es para el domingo. Pongámonos en pie, vamos a ver. Cerremos nuestros ojos y orémosle al Señor. Digámosle al Eterno que si aún nos cuesta trabajo escuchar la enseñanza, la palabra, que nos ayude. Aún para el predicador, para aquel que hace la oración, para aquel que viene a traer la enseñanza. Dígale al Señor que le dé la facilidad para que todo oído lo escuche, para que todos entendamos y comprendamos lo que nos quiere enseñar o la instrucción que viene de parte de Dios para que nuestro hombre interior pueda salir y para que podamos obedecer la palabra, obedecer la instrucción para que crezcamos en Él, para que estemos en Él, para que podamos permanecer con Él. Todo tiene que ver con su escuchar, con el oír. Recuerde, Isaac fue engañado, pero él supo identificar que era la voz de su hijo, Jacob. Pero se dejó llevar por su olfato y por su tacto. Con un disfraz venía él y él terminó haciendo y poniendo por obra algo, Señor, y es que el último sería el primero. El menor será el primero, dice la palabra. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor. Enséñenos a oír el mensaje, la palabra, la instrucción. Enséñenos, Señor, a percibir, a distinguir. Revela, Señor, la verdad de todas las cosas, Señor, para poder saber y conocer en dónde estamos y qué estamos llamados a hacer. Señor, así como a aquel sordo, tú le metiste los dedos y dijiste, Éfrata, ábrete. También te pedimos, Señor, abre nuestros oídos a la fe, abre nuestros oídos a la obediencia, para poder caminar en Él, para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, ser luz, ser sal, ser lumbrera, y poder sacar en nosotros aquel hombre interior, aquel hombre espiritual, aquel ministerio que el Señor nos ha delegado. Señor, perdónanos si en algún momento no hemos sentido deleite cuando nos han delegado una responsabilidad o una tarea. Permítanos, Señor, sentirnos felices porque nos han tenido en cuenta. Perdona, Señor, porque muchas veces no he querido, porque para mí es más importante otras cosas, o porque tengo miedo o tengo temor, o porque no quiero sentarme a escudriñar, o la razón, o el motivo, o la circunstancia que lo lleva a usted a no obedecer una disposición de Dios. Señor, yo alabo y bendigo a cada uno de los líderes a quienes tú le has entregado una tarea de delegar responsabilidades, alabanza, enseñanza, vigilias, ayunos,
porque es la forma y la manera de cómo nosotros podemos mantenernos en la imagen con el Eterno, con el Dios soberano, con el poderoso Dios. Señor, gracias. Gracias por cada instrumento. Gracias por cada persona que dijo que sí quería, que sí lo hacía. Dale sabiduría, entendimiento. Permita que se deleite escudriñando esa palabra, esa enseñanza, para que luego la pueda traer con claridad, como instrucción de parte de Dios para oír el mensaje y luego llevarlo por obra. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, que están en otras ciudades, en otras regiones, Señor. Bendiga en cualquier momento a las personas que en un determinado tiempo escucharán esta enseñanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. Bendiga a las personas que vinieron hasta aquí, Señor, que se esforzaron en venir a la casa de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres excelso y tú eres soberano. Bendiga a los hermanos que están al otro lado del canal, Señor. Ayúdalos, Señor, y que entendamos que tú has sido solícito, nos has dado un lugar en donde cada uno de nosotros recibiremos con atención su palabra. Y luego nos iremos, Señor, felices y contentos al poner por obra la Escritura. Oro por la finanza de nuestra congregación, Señor. Trae, Señor, lo que cada uno de ellos ha dispuesto en su corazón para mantener y sostener este lugar, este sitio, Señor. Abre la ventana de los cielos para esas manos que se extienden, Señor. Gracias por esas labores nuevas, Señor, que tú vas a dar para aquellos que están esperando una labor, una actividad por realizar. Bendiga, Señor, todos aquellos que con diligencia aportan y apoyan para su obra y su causa. Gracias, Divino Salvador. Ahora llévanos con bien, Señor, a cada uno de nosotros a nuestra casa. Y mañana, Señor, el domingo, que es día de cena, están invitados a la mesa del Señor. Cada uno, Señor, tendremos la oportunidad de comer y beber para que podamos recibir y podamos obedecer lo que está escrito en su palabra. Gracias, Dios. Gracias, soberano. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.